Buen día, mi nombre es Brian Beltrán. Voy a dar solución al trabajo de pretareas de modelos y simulación. Célula. Bueno, el primer punto es un mapa conceptual sobre los conceptos de simulación. Entonces, modelado y simulación es una colección de objetos o entidades que interactúan. Es una colección de objetos de entidades o entidades que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Es un modelo, el modelo es un sistema para entender la realidad, para modificar la realidad y para alcanzar un objetivo. El modelo es un sistema que tiene propiedades de sinergia, entropía, equilibrio homeostático. Los tipos de un sistema son físicos, a escala, por simulación por computadora, matemáticos y analógicos. Y tipos de simulación son continua, discreta, estocástica, determinística, dinámica y estocástica. Estos son dos métodos numéricos, uno numérico y otro analítico. Entonces, ¿para qué sirve un modelado de simulación? Es para el pensamiento, para la comunicación, es una herramienta de producción y genera experimentación. Bueno, el segundo es etapas de un proyecto de simulación mediante un mapa conceptual. Entonces, acá está. Etapas del proyecto de simulación. Primero se realiza la definición de un problema. El propósito general del proyecto radica en comprender la realidad radica en comprender la realidad para así poder transformarla. Para esto se deben establecer objetivos específicos, enfocando el modelo en aquellos aspectos del sistema que son relevantes para el propósito del estudio, e identificando la porción del modelo real a modelar y las maneras mediante las cuales se va a observar, que eso se denomina sistema fuente. Recopilación de datos. Recopilación de datos. Se dispone de una base de datos y de medidas y observaciones del sistema fuente. Se establece qué medidas van a usarse para evaluar las diferentes alternativas de diseño. Para la recolección de datos se utilizan diferentes métodos como los cualitativos o cuantitativos, encuestas y diferentes métodos estadísticos. Esto, a su vez, ya para la última parte de la etapa, se desarrolla el modelo identificando las variables del proyecto, ubicando las variables en el tiempo y la construcción del modelo. El tipo de modelo se reconoce porque coincide con las especificaciones y los supuestos que se consideran aceptables para el propósito de la simulación. Bueno, ese sería el mapa. El tercero son las generalidades en estadísticas. Entonces, el primer punto, que son los métodos determinísticos. La palabra determinístico quiere decir que no es aleatorio o no es al azar. El método determinístico es esencial para la toma de decisiones. Acelera los objetivos logísticos, financieros y administrativos de una empresa o industria. Es un modelo matemático en el que las entradas y condiciones se desarrollarán sin desarrollar ningún cambio, obteniendo las mismas salidas y resultados. Sirve para crear sistemas de gestión y evitar la mayor cantidad de errores posibles en la simulación. Es para sistemas simples con pocas variables. También se basa en Galileo Newton. B. ¿Qué son los métodos probabilísticos? Sirven para los sistemas más complejos con una cantidad considerable de variables donde ya no es posible aplicar un método determinístico. Son realmente capaces de considerar de manera adecuada un conjunto de datos para simular un proceso complejo. Matemáticamente, la probabilidad es el coeficiente numérico que expresa la proporción en que un determinado acontecimiento pueda ocurrir. La teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios.
La C, ¿qué es una distribución estadística y cuáles son los tipos de distribución estadística? La distribución estadística es la que nos enseña qué valores son comunes y qué otros valores son poco comunes. Es desarrollada dentro de las empresas y las industrias para analizar datos. Es un conjunto de datos que proporciona todos los escenarios y todas las variables posibles para lograr tomar las decisiones correctas. Define cada cuánto o qué cantidad de veces se repetirá una acción. Tipos de distribución estadística. Distribución de probabilidad binomial es una probabilidad discreta y frecuentemente se observa durante nuestra vida. Se aplica con sucesos que tengan una respuesta binaria. El término binomial se traduce como éxito o fracaso. Distribución de probabilidad de Poisson. Es nombrada por el matemático francés Simon Denis Poisson. Describe el número de veces que ocurre una acción en un intervalo determinado. Área, volumen, distancia, tiempo, etc. La probabilidad de que ocurra una acción es proporcional al intervalo aplicado. Distribución de probabilidad normal. Es muy importante en el área de probabilidad estadística y en el cálculo de probabilidades. Está en todas las áreas profesionales de la ciencia. D. ¿Qué es una prueba de hipótesis y cuándo se utiliza en simulación? Es utilizada para decidir si rechazar o aceptar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. La hipótesis nula es el enunciado que se puede probar. La hipótesis alternativa es el enunciado que se quiere comprobar en base a los datos recolectados. Se utiliza en simulación cuando es necesario evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes para determinar qué afirmación es mejor en relación con los datos recolectados en la muestra. Bueno, y aquí se pasa al punto 4, que es realizar un flyer en inglés donde se presentan los conceptos básicos usando Flexing. Yo realicé Flexing. Entonces, Service, the software Flexing is where you can simulate your best ideas. For example, you can create a model of the someone process at industry where you can see a lot of data for the analyze and take good decisions. Characteristics. Interactive virtual reality platform. Connection with the PLC models. Sensored virtual ergonomic troubleshooting tool. Task with the software. Connecting the product routes is done by placing the cursor on the white around an image of a chain will appear to connect to the next item. Dates. On the right side of the screen, you can edit the data and visual characteristics to simulate in your model. By double-clicking on the plan, forklifts and other elements will appear to add to the model. Entonces ahí está la montacarga, la pestaña donde se pueden ingresar los datos en el software, cómo conectar una salida con el procesador, con la mesa de trabajo, y pues algunas características y algunos servicios que ofrece este software. Entonces aquí está, bibliografía, falta ahorita la termino de poner, y bueno, muchas gracias.